y quisiera primeramente mencionarles el tema de mi prédica. Así que si podemos poner el primer slide. Y el tema de esta prédica es en sus manos, en las manos de Cristo, en las manos de Dios. Pero quisiera específicamente ponerme en sus manos, descansando en la promesa de Dios. ¿Cuántos saben que Dios cumple sus promesas? Dios cumple todo lo que nos ha dirigido en nuestras vidas, lo que nos habla, y sabemos que Dios es el día de hoy, ayer y para siempre. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, primeramente quisiera que ustedes piensen en un momento en los desafíos a los que la vida les ha enfrentado, las pruebas que han puesto a prueba su fe, y en los momentos en los que alguna vez nos hemos sentido abrumados por las circunstancias de la vida o las cosas que pasan en nuestras vidas. Y durante estas luchas nos hemos preguntado alguna vez si hay algún propósito o significado detrás de estas luchas, o son solamente eventos, o hay algo más grande detrás de todo esto. En estos momentos de cuestionamiento y duda, quisiera que vayamos a Romanos 8:28. Es un verso muy corto, pero muy significativo. Y dice Romanos 8:28. Amén, gloria a Dios. Si vamos a Romanos 8:28, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Espíritu Santo, amén. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Se pueden sentar. Quisiera que nos pongamos a pensar qué es lo que nos dice Romanos 8:28. Y quisiera que lo vean de esta forma, que brilla como un faro de esperanza en nuestras vidas. Nos recuerda que Dios no es distante ni indiferente a nuestro propio sufrimiento. En cambio, Él está íntimamente involucrado en todos los aspectos de nuestras vidas, trabajando todos juntos para nuestro bien supremo. Y como sabemos, como dice alguna canción que ustedes probablemente saben, que cuando está en silencio es porque Él está obrando. Amén. Y quisiera hoy que en esta tarde exploremos dos claves importantes. Y la primera clave que descubrimos es que Dios siempre tiene el control. Otra vez lo digo, que Dios siempre tiene el control. Incluso cuando la vida parece caótica, nos profundizaremos en la promesa de que todas las cosas funcionan juntas para siempre. Incluso durante esas pruebas que nos ponen a tambalear un poco, a tambalear nuestra fe o a pensar qué es lo que está sucediendo y qué está pasando en mi vida. Amén. El segundo punto que quisiera distinguir, el segundo lugar, es que entenderemos el significado de la disciplina o de disciplinarnos conforme a lo que Dios quiere para nosotros y en nuestras vidas. Amén. Amén. Nos pondremos en el primer punto del día de hoy. Entonces quisiera decir que Dios siempre tiene el control. Otra vez lo digo, Dios siempre tiene el control, y las promesas de que todas las cosas funcionan juntas para siempre. Quisiera que nos dirijamos nuestra atención al primer aspecto que nos asegura la soberanía inquebrantable de Dios sobre nuestras vidas. Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja por el bien de aquellos que los aman, que han sido llamados de acuerdo con su propósito, como dice Romanos 8:28. Y como dije, la vida está llena de desafíos e incertidumbres. Nos encontramos con contratiempos inesperados, decepciones y pruebas que pueden sacudir nuestra fe y dejarnos cuestionando el plan de Dios en nuestras vidas, o el plan de Dios en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros hijos. En esos momentos es crucial recordar que no estamos solos en estas luchas. No estamos solos porque Dios siempre está en control. Y hay veces que no tienes que tener la respuesta a todo, pero sí necesitas ir a Jesús para esa respuesta. Para aquellas personas que piensan que no saben qué hacer, no saben dónde dirigirse, no saben a quién llamar, a quién acudir, no necesitas saber qué hacer o no necesitas tener la respuesta para todo,
pero sí saber a quién acudir. Y ese es Jesús de Nazaret. Y con esto nos dirigimos a una historia que muchos de ustedes conocerán, que es del joven endemoniado en Mateo 17. Así que no se tienen que levantar, pero sí voy a poner los slides de la palabra de Dios y lo pueden buscar en sus Biblias para estar continuando conmigo. Amén. Si nos dirigimos a esa historia del muchacho endemoniado en Mateo 17, si podemos poner Mateo 17, 14, por favor. Si vamos a Mateo 17, 14, dice la palabra de Dios: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Entonces quisiera que nos pongamos a pensar y nos damos cuenta que dice la palabra de Dios que el padre o el hombre que está aquí, hablando Dios en este momento, estaba arrodillado. Entonces nos preguntamos, cada vez que oramos, ¿tenemos que estar arrodillados? Nos ponemos a pensar, ¿es necesario que estuviéramos arrodillados? Y la verdad es que no necesariamente, y quisiera decirles por qué. No es necesariamente la postura física, sino la postura de tu corazón. No es necesaria estar aquí arrodillados al frente en el altar o en el asiento, tan solo uno llega, pero la postura que tuviste antes de cruzar esa puerta al llegar aquí, antes de que tú te postraras aquí o te postraras en la silla en silencio, ¿cuál es la postura de tu corazón? ¿Cuál fue esa fidelidad con Dios? ¿Cuál fue la comunicación que tuviste con Dios? Recordemos que seguimos en el tema que Dios siempre tiene el control. Entonces en este versículo nos damos cuenta que Dios nos enseña la debilidad del hombre. Así que no te arrodilles falsamente, pero de corazón como este hombre lo hizo. Entonces nos ponemos a pensar en este momento, ¿qué tal si tu maldición es una bendición? ¿Y qué tal si significa que lo que pasa algunas veces en nuestras vidas, las circunstancias, un hijo endemoniado, algún problema, significa que esto nos ayuda a regresar a Dios, a los caminos de Dios? ¿O qué tal que Dios no quiere que resuelvas tus propios problemas en tu propia habilidad, sino que qué tal si esa interrupción en tu vida es el plan divino que Dios quiere en tu vida? O díganme otra vez, ¿alguna vez le has dado gracias a Dios de un problema que ustedes han tenido en sus vidas? ¿O alguna vez le han dado gracias por una circunstancia que no les haya salido a ustedes? O mejor dicho, ¿no ha sido eso una bendición en su vida? ¿O no se han ponido a pensar que maybe eso es lo que nos pasó, esa circunstancia, ese problema, esa dificultad no nos ayudó a acercarnos más a Dios? Y yo quisiera entrar un poquito personal en esto. Y yo creo que una vez me puse a pensar en mi propia experiencia, que algunas veces me pregunto, ¿cuál fue la razón en la que no crecí con mi padre? Y por los que ustedes no saben, mi madre nos crió, madre soltera, desde muy pequeñas. Y mi padre lamentablemente no estuvo ahí, pero me pongo a pensar, ¿cuál fue la razón en que Dios quitó a mi padre en nuestras vidas? Y la verdad, viendo las experiencias que he vivido ahorita y viendo lo que está pasando en la vida de él, es una bendición que mi padre no estuvo con nosotros en ese momento, porque no sé dónde estuviéramos nosotros si no fuera por Dios aquí en este momento. Y me pongo a pensar que en serio Dios ha esforzado tanto a mi madre, siendo una madre soltera, que lo logró y tuvo esa fuerza de pisar adelante y soltar esa situación y decir, no, yo no voy a dejar a nadie más porque tengo a Dios en mi vida y prefiero a Dios. Y aunque pasó ese problema, aunque pasó, no quisiera decir una maldición, pero como pasó esa dificultad y fue muy difícil, fue una bendición que ahora estuviéramos aquí en la casa de Dios. Pero continuemos con esta historia del hijo, del muchacho endemoniado. Entonces nos damos cuenta que al fin y al cabo el Padre no vino por Cristo,
pero por la situación de su hijo y lo que estaba pasando en su casa. Pero Dios siempre tenía el control. Y recordamos que servimos a un Dios que es consciente de cada circunstancia que enfrentamos. Él permanece en control. Incluso cuando nuestras circunstancias parecen abrumadoras o dificultosas, Dios siempre tiene el control. Es reconfortante saber que independientemente de lo que enfrentemos, dificultades financieras, problemas de salud, relaciones rotas o cualquier otra prueba, Dios todavía tiene el control. Y Él ve el panorama general y sus propósitos se extienden mucho más allá de lo que nosotros podamos ver o confiar. Y sabemos que Él siempre está trabajando activamente en todas las cosas para nuestro bien, incluso cuando no podamos verlo en ese momento. Si seguimos más adelante leyendo esta historia en Mateo 17, 15 y 16, vemos que el padre reclama, y vamos a Mateo 17, 15 y 16, y dice: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Versículo 16 dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Entonces aquí vemos que el padre le reclama a Dios y menciona haber traído a su hijo a los discípulos, pero sin ningún resultado. Entonces nos ponemos a pensar que hay mucha gente que recurre a todo y dice: nadie me puede ayudar. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado en esa situación donde podemos decir que nos cierran las puertas, que nos rechazan, que hay veces que nadie nos responde, que no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde dirigirnos y nos ignoran? Pero yo digo, dale gracias a Dios que nadie te ha ayudado, porque esto te llevó más cerca a Dios. Esto te llevó a decir: Dios, ayúdame. Esto te llevó a decir: Dios, te necesito. Esto te llevó a decir: Padre, no puedo si tú no estás en mi vida. Padre, no puedo sin ti y no necesito a nadie más que a ti. Vemos que en Mateo 17, 17 dice: respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? Entonces miramos aquí que Dios les habla a sus discípulos en este momento, y hay muchas personas que creen que en Dios, pero no todos son sus discípulos. Y muchos de nosotros tenemos el título, el gran título, títulos de verdad y el gran título de ser cristiano, pero no hacen nada más que tener ese título. Un discípulo, y quiero que presten atención, un discípulo camina con Cristo, pisa la tierra que Cristo pisó. Y no me refiero literalmente que vayamos a Jerusalén y tomamos un vuelo. Si pueden, por favor, vayan. Y no tenemos que pisar esa tierra física, pero esos sufrimientos y esas pruebas y el sacrificio que Él hizo, eso es lo que un discípulo hace. Carga su cruz y camina con Cristo. Es feliz en Cristo, habla de Cristo y va y vive por Cristo. En este momento Cristo a sus discípulos les dio la autoridad para sacar demonios, y ellos podrían haber hecho esto, pero no usaron la llave que Dios les dio a ellos para abrir ese milagro. Hay muchas veces que la llave que te da Cristo está ahí presente en tu vida y está muy cerca de ti, pero no la sabes usar o decides no usarla. Y por eso esas puertas que están cerradas en tu vida o que piensas que están cerradas no se abren en tu poder. Y la razón es porque Dios trabaja en opuesto a como el mundo opera. Y el mundo nos dice: échale ganas, esfuérzate, sé valiente, siga adelante, camina. Pero Dios dice: mi trabajo y mi poder se moldea, se perfecciona en tu debilidad, porque Dios siempre tiene el control. Amén. Amén. Nos dirigimos al segundo punto del mensaje de hoy y vamos a Mateo 4. Si vemos en Mateo 4, nos damos cuenta que dice: entonces Jesús fue llevado
por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, en este momento vemos que el Señor Jesucristo está en su punto físico más débil. Vemos que ha ayunado por 40 días, 40 noches, y si yo me pongo a pensar físicamente, humanamente, yo no podría hacerlo. Pero yo no soy Cristo, así que yo sé que Cristo, y es muy difícil, y sabemos que es muy difícil hacerlo, pero es una cosa que Cristo tuvo que hacer por nosotros. Pero como dije, el Señor aquí en este momento está en su punto físico más débil y a punto de pelear su batalla, y creo que es el único momento en la Biblia donde se habla de una batalla contra Jesús y el diablo. No creo que haya otra similar. Y vemos que Jesús se encontraba en su punto físico más débil, pero su punto espiritual más fuerte. Él había ayudado por 40 días y noches y no se defendió con herramientas físicas, pero sino con espirituales. Entonces nos preguntamos en este momento, ¿estamos perdiendo esta batalla porque estamos peleando mal? Y la respuesta no es esa, sino que nuestra estrategia está mal. Igual como Jesús les dio esas llaves a sus discípulos en la historia del muchacho endemoniado para hacer ese milagro y poder hacerlo, ellos no la usaron en ese momento o no sabían usarlas. Igual a nosotros nos ponemos a pensar que Dios nos da las llaves, esas llaves de ese milagro que están muy cerca, pero no sabemos usarlas. Y no significa que Dios nos ha abandonado, pero sino que la estrategia que estamos usando está mal planificada porque no tenemos a Dios en nuestras vidas. Quisiera mencionar en este punto que muchos de nosotros desperdiciamos al leer esta historia. Y les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes saben qué es el ayuno? ¿O qué es el significado verdadero del ayuno? Entonces me pongo a pensar que es el debilitar de la carne para que esa carne sea débil y el Espíritu de Jehová sea más fuerte. Si vemos en Salmo 42:7, David estaba en ayuno, pero su hambre y sed de Dios era muchísima más grande. Entonces yo digo, batallamos con nuestros hijos, matrimonios, pero no ayudamos. Y queremos ver cambios en nuestras vidas y milagros, pero no sacrificamos la piel física, como en Salmo 42:7. Y no quiero que piensen que me estoy desviando de la historia, pero quiero que entiendan la importancia del ayuno y la importancia que con estos contaremos el segundo punto. En Salmo 42:1 2 dice, mi alma tiene que tener sed de Dios, anhelar y saber que nuestro Dios es fiel. La gente pensará en el mundo que estamos locos, la gente pensará que no sabemos de lo que estamos hablando, pero la gente de fe espera que Dios contestará a su manera y a su tiempo. El ayuno es una fuente secreta que muchos de nosotros hemos pasado por alto. Y como dice Eclesiastés 4:12, dice aquí 3 disciplinas que muchos de nosotros no nos hemos puesto a pensar, pero son disciplinas que Dios nos da y que si la usaremos a nuestro propio propósito, cosas grandes pasarán en nuestras vidas. Y nuestro problema es que no practicamos la disciplina. Con esto entraremos al segundo punto. Y quiero decirles que los años que Jesús caminó en esta tierra, Él les enseñó a sus discípulos cómo es el reino de Dios y cómo se opera con principios. Y dijo en Mateo 6:12, que no seas como esos hipócritas que buscan ser alabados por los hombres. Y menciono esto porque quisiera rápidamente tocar y mencionar que vemos qué tan claro fue Dios en su palabra al mencionar esto y nos dio la guía en no ser uno de esos que buscan ser alabados por otros o buscan ser alabados por algo externo y no por el reino de Dios.
Y quiero volver al significado del ayuno en Mateo 6:16, que nos demuestra que no hacer al ayunar, que es otra vez ser hipócritas y ayunar solamente para decir que ayuné, solamente para decir que ya I checked it off my list, que ya lo borré de mi lista de tener cosas que hacer, pero ayunar porque quieres buscar el fruto del Espíritu Santo, ayunar porque quieres ponerte en conexión con Dios, ayunar porque quieres ver esos cambios en tu vida, ayunar porque quieres ver esa diferencia en tu vida también. Entonces nos podemos saber que hay dos disciplinas aquí que demuestran a lo último de la historia del muchacho endemoniado, que es orar en privado, ayunar por el poder de Dios y practicarlas en secreto, pero no ser visto por los hombres, como hemos mencionado en los mensajes previos. Entonces volvemos a la historia cuando Jesús les dijo a sus discípulos: ¿cuánto más poder soportar? Y vemos que esto fue dirigido en privado. Y atención, quisiera mencionar que Dios, como dijimos muchas veces, que Dios es un caballero, ¿no? No le gusta avergonzar a nadie. Y aquí, cuando Él les dijo eso a sus discípulos, lo hizo en privado. Y dio a entender que no tenían esa disciplina que Él ya les había dado. Entonces, vemos que si esos problemas con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con nuestras finanzas y etcétera, se demuestran a no ser un problema externo, porque estamos practicando las disciplinas de Dios en privado, significa que tu problema y derrota no es externamente, pero privadamente. Entonces el problema es que, y quisiera decir que como hispanos o latinos somos muy emocionalistas y nos encanta demostrar cosas que a veces no son, y esas cosas pueden ser falsamente alabar a Dios, como muchas personas hemos experimentado en nuestras vidas también, que hay mucha gente que exalta el nombre de Dios, pero ¿cuál es el fruto en sus vidas? ¿Cuál es el fruto cuando pasan de esas puertas? ¿Cómo son en su casa realmente? ¿Cómo son en su matrimonio? ¿Cómo son con sus hijos? Y eso es lo que no deberíamos hacer. Pero otra vez les digo, Cristo dice esto en privado, y en privado operó. Y quisiera decir otra vez que, como mencioné en uno de los pasajes antiguos, que dice perdón, discúlpeme, que como nos podemos dar cuenta, que como dije, el problema es que algunas veces somos muy emocionalistas, pero eso no es lo que deberíamos hacer. Entonces nos encanta demostrar cosas que no son, pero Cristo dice que en privado es mejor, que en privado yo opero, en privado buscarle, y en privado yo estoy aquí para ti. Entonces me pongo a pensar que cuántas veces te has caído tú, y quiero decirles que Dios no busca a ver cuántas veces se han caído, pero cuántas veces van a decir: yo estoy aquí y me levantaré porque tú estás conmigo. Entonces no tenemos esa victoria pública porque no estamos practicando lo que Jesucristo nos ha enseñado y dado en secreto. Entonces el problema es que las llaves que Cristo le ha dejado a su iglesia, iguales como le dejó a sus discípulos, y no pudieron hacer ese milagro por no tener la disciplina correcta. Entonces muchas veces es difícil dar, es difícil orar, y lo sé porque mucha gente dice: ay, Dios mío, ya oré por 10, 15 minutos y ya me estoy muriendo. Pero ese es el momento de conexión con Cristo. Y ayunar igual, muchas veces dice: ay, quiero ayunar pero tengo una tentación, ay, quiero ayunar pero no puedo, tengo un lonche con mi gerente o lo que sea, con el trabajo, y por eso es mejor obrar en privado y no en público. Entonces menciono otra vez Mateo 10, que dice la palabra de Dios en Mateo 10. Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y Cristo en este momento ya le había dado el poder a los discípulos. Y en Mateo 17 no podían lograr ese milagro. Y como dije, es porque no habían practicado la disciplina de Dios. Entonces pregunto, ¿ustedes creen que están practicando la disciplina de Dios? Y en Mateo 17, 20, 21 les da la respuesta.
Y dice Mateo 17, 20, 21, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, en este momento Dios les da la respuesta a sus discípulos y habla de un monte. Y no hablo de un monte físico, pero de tu monte, el que no puedes mover y el que necesitas a Cristo que mueva por ti. Y yo creo que nuestras vidas públicas están a veces muy vacías porque no practicamos esas disciplinas que Dios nos ha dado en privado. Y eso demuestra que todo lo que siembras lleva su fruto. Y quiero concluir al decir que sí hay montes y montañas que no podemos mover, pero que tenemos que hacer: quedarnos en las manos de Dios, porque el diablo no desea esto, porque él sabe que el resultado nos dará, y sabemos que Dios siempre tiene el control. Sabemos que el significado de la disciplina es para darnos, no es para darnos más trabajo, pero para ejercer el poder de Dios en nuestras vidas y del Espíritu Santo en nuestras vidas diarias. Así que recordemos que otra vez Dios siempre tiene el control y que Dios nos da disciplinas no para darnos más trabajo, más obras, sino para poder moldear y hacer ejemplos en la vida afuera, para ser ejemplo y ser ese discípulo que Dios siempre ha querido que seamos, como la palabra de Dios dice. Con esto concluyo y quiero decirles que Dios a veces nos pone pruebas y nos pone dificultades, como a este padre que tuvo un problema con su hijo endemoniado, pero vemos que ese problema lo acercó más a Dios y la palabra de Dios lo demuestra. Pero quisiera decirles que a veces no es necesario llegar a un punto donde tenemos que tener una gran dificultad. No es necesario esperar al último momento donde tenemos que arrastrarnos para venir a la palabra de Dios. Pero es importante que antes reflexionar y corregir esos pasos para no pasar por esa tormenta. Y mi madre siempre me dijo que cuando uno ore tenga mucho cuidado, ¿no? Y creo que a veces uno dice: Señor, ayúdame, Dios, y tráeme a esa persona, o tráeme a mi esposo, tráeme a mi hijo, como sea. Pero tengan cuidado, porque como sea, ¿cómo será como Dios traiga a esa persona? Así que es mejor hablarles, orar con ellos, ayunar y entregarlos en las manos de Dios, para cuando ellos desean venir, vengan en pasos buenos a Cristo. Amén, gloria a Dios.